Ok, ya estamos en vivo. Bueno, primero que nada, bienvenidos a los que nos siguen por este Facebook Live. Queremos darle la bienvenida al invitado de lujo que tenemos en esta primera edición de nuestro Café Internacional. Es el periodista y escritor y director ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad, Álvaro Vargas Llosa, a quien le doy una fuerte bienvenida y también a nombre del Instituto Invertir por participar esta mañana en este Café Internacional. Quiero agradecer también a la Fundación Frederick Naumann, que en alianza con el Instituto Invertir nos ha permitido lanzar esta secuencia de cafés internacionales que vamos a tener todos los días lunes al mediodía a lo largo de las próximas semanas. Agradeciéndole a Álvaro, le doy pase a Daniel, quien esta mañana moderará la conversación y la entrevista. Muchas gracias, Álvaro, y Daniel, te dejo el pase. Encantado. Bueno, gracias Alejandro, hola Álvaro, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, no es paradójico que el primer Café Internacional sea con un peruano, porque tú ante todo pues eres un ciudadano del mundo, ahora estás en Nueva York y tienes permanentemente un análisis global, ¿no? No limitado al Perú, y me temo que hasta evitas muchas veces comentar sobre el Perú. Y tienes una permanente visión de lo que viene sucediendo en el mundo, ¿no? Y yo quisiera comenzar hablando del mundo antes de la pandemia para después reflexionar acerca de las implicancias que pueden estarse dando como consecuencia de esta pandemia que todavía no termina, ¿no? Y el mundo antes de la pandemia era un mundo que ya estaba cambiando en términos de balance de poder en las grandes potencias, y en donde yo rescataría dos características. No sé si estás de acuerdo conmigo, quisiera que nos dé tu impresión sobre ese mundo antes de la pandemia. El resurgimiento de un populismo nuevo en el mundo occidental, definitivamente Donald Trump, Putin, Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México, para hablar no solo de las grandes potencias en el mundo de Europa, también en los países del este europeo, sobre todo en España, resurgió un populismo no siempre de izquierda y de derecha. Y ese es un tema que tú has tratado en muchas oportunidades, un tema que analizas permanentemente. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con el mundo occidental capitalista que había ya pasado a un estado posguerra fría en donde digamos, habíamos pensado todos que las ideas populistas y socialistas también, que son digamos, el populismo extremo de izquierda, habían desaparecido? ¿Cómo tú ves el mundo hasta febrero de este año? Bueno, antes que nada, bueno, gracias Daniel, gracias Alejandro por la invitación y encantado de estar con todos ustedes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Claramente, entre las dos o tres cosas más importantes que estaban ocurriendo, estaba esa. Un resurgimiento del populismo en sus dos vertientes, izquierda y derecha, definido, si quieres muy simplistamente, como una corriente proclive, digamos, a erosionar la democracia liberal y sus instituciones, para reemplazar esas instituciones y ese marco institucional con un tipo de régimen o de gobierno mucho más autoritario, mucho más vertical, si quieres mucho más directo, en el que la comunicación entre gobernante y pueblo en cierta forma sustituye el rol de las instituciones, el rol intermedio de las instituciones, y también un mundo en el que evidentemente, en parte por eso mismo, estábamos viendo una proliferación de actos y medidas de tipo autoritario, mezclado, diría yo, todo eso con una tendencia hacia el proteccionismo, hacia el aislacionismo, ya no solamente en términos, desde luego, comerciales, sino incluso en términos políticos, ¿no? ¿Qué estaba pasando o por qué estaba pasando eso? Bueno, muchas razones, pero evidentemente algunas muy cercanas. Yo creo que la secuela de la crisis financiera de hace una década y pico todavía tenía un impacto político tremendo. Es decir, es muy difícil pensar que sin esa crisis financiera de 2007, 2008, incluso 2009,
se hubiera producido un escenario tan propicio al surgimiento del populismo. Desde luego ese fue un factor muy importante. Otro factor importante, Daniel, es la migración. En un mundo que se abre, en un mundo que se globaliza, en un mundo en que los intercambios se enriquecen y multiplican, inevitablemente la circulación de personas va a aumentar también. No es concebible mutilar la libertad de tal manera que uno pueda pensar en una multiplicación de los intercambios comerciales, de bienes, servicios, incluso ideas, y que no haya también una movilidad humana, una movilidad de ese otro factor fundamental de producción que es el trabajo, que es la gente buscando oportunidades y buscando, digamos, la manera de contribuir a la economía. Entonces, en la medida en que la globalización que estaba ocurriendo vertiginosamente produjo también o alimentó aún más, si quieres, la movilidad social y la movilidad además migratoria, se produjo una reacción en muchos de los países por razones muy típicas de tipo, yo diría, hasta tribal, ¿no es cierto? Nacionalistas, pero incluso yo iría más allá, reacciones de tipo tribal. Este es otro factor que estaba contribuyendo muchísimo, ¿no? Y luego hay uno más, que es la propia globalización en términos económicos internos. Es evidente para quienes creemos en la globalización, como tú y yo, que los beneficios a mediano y largo plazo son enormes, que un mundo globalizado será siempre un mundo infinitamente más próspero y mucho más preñado de oportunidades para la gente que un mundo contrario a eso. Sin embargo, también es verdad que en el tránsito hacia la globalización puede haber dislocaciones. Si tú eres, qué sé yo, parte de una familia en Michigan que perteneció a la industria automovilística, tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres trabajaban ahí, pero resulta que a ti te tocó la generación en la que ya eso se deslocalizó y se fue a otro lugar porque es más fácil y eficiente y barato producir automóviles en otro lugar y aquello que tú conociste cambió y te toca adaptarte a una nueva industria que a lo mejor va a tener mucho más éxito que la anterior, pero cuyo proceso de gestación va a tardar un poco más. Entonces te va a tocar a ti vivir un cierto, es decir, no sé, trauma, podría llamarlo, en la adaptación a esa nueva realidad. Esto estaba ocurriendo, por ejemplo, para hablar de Estados Unidos, en algunos lugares de ese país, sobre todo en el Midwest, en el Medio Oeste, y esto había generado una ola de sentimiento proteccionista y aislacionista en lo económico. Todos esos factores y muchos más, daría para mucho más tiempo esta respuesta, Daniel, creo que se conjugaron, se combinaron para crear un escenario muy propicio al populismo en la etapa pre-COVID, ¿no? Y claro, el tema, los dos temas obviamente están concatenados. La movilidad humana, la movilidad de la gente, genera reacciones en los países receptores. El populismo europeo es un populismo claramente antimigrante, no es un populismo más en Europa del Este, por lo menos, o en gran parte de Europa, el populismo de derecha es antimigrante, ¿no? Y esta migración genera, digamos, un sentimiento nacionalista, pero no siempre el nacionalismo tiene que ver con la inmigración. También es un nacionalismo, y quiero detenerme un momento en el tema español brevemente, porque es un país que sigue permanentemente. En España, el resurgimiento del socialismo está a punto que busca tirarse abajo, digamos, las instituciones de la transición. Ese nacionalismo catalán, que es más fuerte, que donde la sorpresa es más fuerte, su efecto que el vasco, ¿es de naturaleza económica? ¿Tiene que ver con la migración o es también un fenómeno distinto? Yo creo que es un fenómeno esencialmente ideológico, Daniel, es decir, no es solamente económico. Hay quienes, digamos, ofrecen un argumento económico en el sentido de que, evidentemente, siendo Cataluña una región particularmente pujante y próspera históricamente de España, los recursos que aporta al conjunto de España son muy significativos. Pero si tú haces las matemáticas, las sumas y las restas, las transferencias de Madrid a Cataluña también han sido muy significativas, y lo que ha significado para Cataluña en términos de oportunidad el hecho de pertenecer al conjunto de España es incuantificable, ¿no? Así que esa digamos, contabilidad es sumamente riesgosa. No, hay un fenómeno ideológico que viene de muy atrás,
que en ciertos momentos evidentemente se potenció, por ejemplo, durante la dictadura franquista, las décadas de dictadura franquista, donde el centralismo español, lógicamente, en el País Vasco y en Cataluña, tuvo un efecto muy represor, seguramente contribuyó a alimentar muchísimo un fenómeno que ya existía, pero que de esa manera se potenció. Ahora, lo que no tiene mucho sentido es que ya en democracia, ya de los años 70 en adelante, cuando se crea en España un sistema que, sin ser exactamente federal, en muchos sentidos iba incluso más allá del federalismo, un sistema altamente descentralizado, donde Cataluña tenía, y Barcelona en particular, una presencia independientemente, digamos, de su pertenencia a España como tal, como marca, como imagen internacional muy poderosa, hubiera un movimiento, una corriente que tratara de convencer a los catalanes de que Cataluña estaba siendo víctima de una aplastante opresión comparable a la etapa del franquismo. Esto es totalmente delirante para cualquiera que tenga una mínima noción de lo que ocurría. No, el factor es esencialmente ideológico, como lo es también en otras partes de Europa y como lo es también en muchas partes del mundo que no son Europa. En el Perú también hemos vivido etapas nacionalistas en nuestra relación con Chile o en nuestra relación con Ecuador. Colombia las ha vivido con Venezuela, Nicaragua las ha vivido con sus vecinos, la relación entre México y Estados Unidos siempre muy complicada. Y en todos esos casos siempre hay razones históricas perfectamente válidas, heridas abiertas, padecimientos, injusticias, abusos, exacciones que podrían justificar un sentimiento herido. Pero si nos quedamos, digamos, anclados en esa visión histórica, nunca superaremos esa actitud tribal, esa actitud de hostilidad frente al vecino, y evidentemente no podremos prosperar como mundo, ¿no? El nacionalismo tiene un componente, desde luego, también relacionado con lo que tú dijiste. Seguramente los flujos migratorios de los últimos años o décadas han contribuido muchísimo en Europa del Este. También, dicho sea de paso, está ocurriendo en algunas partes de América Latina. Hemos visto la reacción francamente xenófoba contra muchos venezolanos en algunos de nuestros países, incluso minoritariamente, hay que decirlo, en el propio Perú, donde alguna vez un candidato a la alcaldía ofreció en fin, frases delirantes y absolutamente nauseabundas para referirse a los venezolanos. El tribalismo, el nacionalismo es un factor que está en gran parte de nuestra naturaleza, y la cultura, que en cierta forma consiste en frenar a la naturaleza, Daniel, en este caso también es profundamente necesaria, ¿no? La batalla cultural, la batalla de las ideas para convencer a la gente de que el nacionalismo es una forma de barbarie, ¿no? Y digamos, para los jóvenes que nos ven, porque también hay bastantes jóvenes también, ¿cómo diferenciarías tú el populismo de izquierda del de derecha, ¿no? O sea, es el populismo de izquierda doblemente nocivo, porque en el caso, me referí a España porque es curioso, porque la derecha catalana es derecha, pues, ¿no? Y es nacionalista, y tiene una suerte de alianza, ¿no? Curiosa con la extrema izquierda, que es la de Podemos, básicamente, que está gobernando ahora. Pero ¿cómo distinguirías tú el populismo de izquierda y el de derecha en términos, digamos, conceptuales, para después ya hablar de América Latina? Mire, es una gran pregunta, Daniel. Yo empezaría al revés, por decir que hay cosas en común. Hablé de la idea de que, digamos, la verticalidad del gobernante y la comunicación directa entre gobernante y gobernado sustituye el Estado de Derecho, las instituciones, y también, por supuesto, ese factor fundamental que es el de la enfrentamiento, si quieres, entre una élite a la que se percibe como privilegiada y una base popular que está siendo oprimida por esa élite. Lo que cambia son los actores y lo que cambia son los énfasis. En la izquierda lo que hay esencialmente es un odio al éxito, es un resentimiento contra el éxito, es una manera de mirar el éxito esencialmente como un juego de suma cero. Tú solo puedes ser exitoso en la medida en que yo sea oprimido por ti, en la medida en que yo sea un perdedor. En el caso del populismo de derecha, yo diría que el factor fundamental es el factor nacionalista, el tema de la identidad nacional.
juega ahí un papel absolutamente determinante. Históricamente, en los años 30, cuando surgió el gran nacionalismo europeo, en sus vertientes pues, más horrendas, el nazismo, el fascismo mussoliniano, ese factor era clave, la identidad nacional, la idea de que la identidad nacional solo podía expresarse como hostilidad contra el mundo exterior. Había desde luego mucho resentimiento por lo que había sido la actitud de los aliados después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en Alemania, con la política de reparaciones. En fin, ese es un tema distinto, pero siempre la idea de la identidad nacional en el nacionalismo o populismo de derecha es fundamental. En el de izquierda yo diría que la idea esencial, o una de las 2 o 3 ideas esenciales, tiene que ver precisamente con eso, con el odio al éxito económico, el odio al rol del empresario, el odio a la idea de que sea posible prosperar por cuenta propia y la idea de que solo es posible lograr todo eso en la medida en que se haga a costa de los demás, a costa del resto. Y por tanto hay un factor esencialmente de resentimiento social, de venganza social, de revanchismo social en el populismo de izquierda, que evidentemente es un gran contrasentido, porque nómbrame un solo país o una sola comunidad gobernada por un populista donde el viejo elitismo no haya sido reemplazado por un elitismo nuevo infinitamente peor. Había elitismo en la Venezuela del puntofijismo, de las 4 décadas democráticas. Sí, claro que lo había, porque había mercantilismo, no había una economía de mercado profunda como la que tú y yo quisiéramos. Pero compara ese elitismo con el que hay ahora, con la poliburguesía, con los burgueses del chavismo, infinitamente más ruines, infinitamente más prepotentes, abusivos, corruptos, violentos, degradados y denigrantes que lo que había antes. De manera que es un inmenso contrasentido. Pero independientemente de eso, creo que ese es un factor que define y caracteriza muchísimo al populismo de izquierda. Sí, y justamente, ¿cómo explicar que las ideas socialistas, las ideas contrarias al capitalismo, que es el sistema que ha demostrado ser el más eficaz, no solo para convivir con la democracia liberal, sino también para generar riqueza, ¿no? Porque el caso sucedido en Venezuela es que subió un dictador, pero por elecciones democráticas se convierte en dictador tomando, digamos, cambiando el sistema a un sistema capitalista o no socialista, en donde todos se igualan hacia abajo, ¿no? Salvo esta élite privilegiada. Pero ¿cómo explicar que teniendo casos desde que se cayó, que se derrumbó el muro de Berlín, la Unión Soviética, Corea del Sur, Corea del Norte, Alemania Oriental, Alemania Occidental, habiendo más información circulando por el internet, ¿no? Tomando ya conocimiento de las condiciones de vida en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, qué sé yo, las ideas de izquierda tengan tanto arraigo en los jóvenes, que buscan, digamos, muchas veces darse explicaciones o ingresar en política. ¿Por qué el socialismo logra resurgir de manera tan eficaz para desgracia de los países en donde llega a tomar el poder a pesar de la historia? Creo que hay muchos factores, Daniel, es un tema realmente muy, muy fascinante, ¿no? Para darle a esto más, digamos, concreción. ¿Por qué el país más exitoso de América Latina, que es Chile, de pronto produce toda una generación de jóvenes que quieren cargarse el modelo chileno, ¿no? Un modelo que ya quisieran tener muchos países vecinos. Bueno, hay muchos factores. Yo creo que hay factores que tienen que ver con la naturaleza humana. Los seres humanos necesitamos la ficción, necesitamos la ilusión, necesitamos que nos vendan el paraíso, necesitamos la mentira, necesitamos vivir en la mentira, necesitamos creer que aquello que no es posible sí lo es. Y en el mensaje socialista hay una carga poderosísima de mentira ilusionante, que yo creo que tiene con los jóvenes una tremenda resonancia. El populismo de izquierda ha utilizado maravillosamente bien siempre el mito y la utopía. El mito es un pasado que nunca existió, la utopía es un futuro que nunca existirá. Pero la idea de, digamos, sembrar en la imaginación de la gente ese mito y esa utopía
es infinitamente más poderosa que si nos explicamos racionalmente unos a otros cómo se crea la riqueza. Así que este es un primer factor que nos coloca en tremenda desventaja. Un segundo factor es que no hemos sabido utilizar la cultura popular. Daniel, la ha utilizado la izquierda. Yo me quejo amargamente, no tenemos cantantes de protesta liberales, no tenemos telenovelas liberales, tenemos muy pocos cineastas que hacen cine de protesta liberal. La denuncia social, ¿por qué la monopolizan poetas y novelistas, escritores en general de izquierda? Bueno, porque no hemos sabido desde el otro lado hacer lo mismo. Hemos descuidado la cultura popular, la hemos menospreciado, a veces de una manera un poco snob, y luego hemos pagado el precio estúpidamente, ¿no? Un tercer elemento es este, y tiene que ver con el hecho de que cuando una sociedad empieza a prosperar, curiosamente genera en un momento dado una ruptura de la cadena de transmisión, si quieres, de la memoria. ¿Por qué? Me refiero a que una segunda o tercera generación que lo tiene todo fácil, o por lo menos mucho más fácil que sus padres y sus abuelos, olvida por completo o nunca le contaron lo mucho que le costó a sus mayores generar y crear riqueza. Eso lo vi en España. En España hubo 2, 3 generaciones de españoles que se rompieron el alma trabajando y creando la prosperidad española y colocando a España a la altura de los países más prósperos del mundo, y luego vino una generación de jóvenes que lo tuvieron todo muy fácil y empezaron a exigirle al sistema mucho más de aquello de lo que estaban dispuestos a contribuir al sistema. Y eso en España generó toda una generación de gente que, bueno, ya ves, quiere cargarse la transición española o lo que resultó de la transición española, que es una enorme prosperidad, ¿no? En Chile está pasando algo muy parecido. Varias generaciones, 2 generaciones de chilenos hicieron un gran esfuerzo por levantar a Chile, y luego vino una tercera generación de jóvenes que no habían tenido que pasar por ese enorme esfuerzo y que creyeron que el sistema en cierta forma les garantizaba una prosperidad a la que ya no había sino que hacerle demandas y exigencias de redistribución, como si no que hubiera que generar y crear permanentemente y perpetuamente la riqueza. De manera que creo que este factor también es muy importante. Una sociedad que empieza lentamente, gradualmente a prosperar, de pronto interrumpe la cadena de transmisión de su memoria. Esto es algo que el Perú tiene que tener muy en cuenta, Daniel. El Perú ha vivido un par de décadas de prosperidad significativa, con gente que ha ascendido socialmente a una velocidad verdaderamente importante, un mundo empresarial que ya no estaba poblado solo por los viejos apellidos conocidos de siempre, sino que se llenó de gente salida del mundo de la provincia y de abajo, pero sin embargo puede ocurrir perfectamente que en algún momento muchos peruanos, en cierta forma ya está ocurriendo, muchos jóvenes peruanos olviden todo eso y empiecen otra vez con el juego irresponsable del populismo, ¿no? Así que creo que este es otro factor significativo a tener muy en cuenta. Los países de ingreso medio tienen que enfrentar este gran reto, cómo seguir transmitiendo de generación en generación las claves de la prosperidad. Sí, justamente quería yo ya ir cerrando este café, que lo harán siempre en 30 minutos, sobre Perú, ¿no? Sobre nuestro país, que como tú dices ha experimentado un crecimiento económico muy importante desde el comienzo de los 90, cuando se hicieron las reformas, básicamente las reformas que traía el Movimiento Libertad, que las implementó a su manera Fujimori. Lo que ha sucedido en el Perú, nosotros ahora obviamente estamos a puertas de unas elecciones, pero hemos tenido 5 años muy convulsionados en términos políticos, y la política y la economía ha seguido como en piloto automático, pero digamos, sin ser respaldada por instituciones sólidas, ¿no? Y sí hemos visto, por lo menos desde mi punto de vista, un retorno del populismo muy fuerte, que ahora, digamos, se convirtió en una competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero lo vemos, ¿no? Vemos cómo la gente le reclama al Estado más de lo que el Estado puede dar, ¿no? Y el Estado no es que le falten recursos financieros, porque tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos un Estado solvente, pero un Estado que se empieza a deteriorar y digamos, a crecer, y se empieza a formar una casta de burocracia, digamos, con buenos sueldos, cosa que no había antes, ¿no? Mucha gente que aspira a la política para entrar al aparato estatal a trabajar,
y por otro lado, una élite empresarial que no es muy consciente de la importancia de las instituciones, ¿no? Que es lo que hemos visto desde los 90 y que ahora que le salta a la cara, digamos, este peligro de perder por lo menos las libertades básicas que existen para que la economía crezca, empiezan a preocuparse, ¿no? Más que de lo que se preocupaban a cada elección, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el futuro? Hemos tenido un episodio la semana pasada preocupante, ¿no? Pedro Cateriano, amigo tuyo, amigo del movimiento liberal, presenta una propuesta, digamos, coherente con la economía de mercado, una defensa de la minería, qué sé yo, y desde mi punto de vista es el factor principal para que digamos, él no reciba la aprobación, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema ideológico muy fuerte. ¿Cómo ves tú, digamos, el próximo año en el Perú en términos de balance, digamos, de poderes entre las ideas populistas y la posibilidad de tener algo más moderado como resultado de las elecciones en marzo o en abril? Te mentiría, Daniel, si te dijera que no lo veo con gran preocupación. Yo veo, en fin, si analizo un poco la secuencia, brevemente, pero la secuencia desde los años 90 hasta acá, lo que veo es lo siguiente. Tienes un periodo dictatorial donde hay unas reformas que había que hacer, desde luego con corrupción, se hicieron muchas de ellas además, sobre todo el caso de las privatizaciones en calidad de monopolio, yo creo que mal hechas, pero en todo caso la orientación era una orientación distinta del legado que venía de atrás y por tanto una oportunidad. El problema es que todo eso se hace bajo un régimen dictatorial donde evidentemente el factor institucional fue terrible, porque si tú tienes un marco institucional de esa naturaleza, cualquier reforma económica liberal tarde o temprano va a terminar por naufragar o por lo menos no va a dar al país, digamos, la continuidad que tendría que dar o al modelo la continuidad que tendría que darle, ¿no? Luego viene la etapa democrática donde se cometieron errores tremendos, es decir, desde el punto de vista institucional, los líderes de la democracia agravaron la herencia, se recibieron un país institucionalmente devastado y en lugar de reconstruir esas instituciones, lo que hicieron fue agravar lo que había en ellas de precariedad, de debilidad, de falta de, digamos, consistencia. El modelo económico, a pesar de eso, se preservó durante un cierto tiempo. Gracias a eso continuó creciendo la clase media, esa movilidad social y ascenso social del que hablamos hace un momento. Pero evidentemente todo eso corría un doble peligro. Por un lado, el hecho de que las instituciones siguieran siendo tan frágiles y tan subdesarrolladas significaba que tarde o temprano se produciría un tremendo problema político. Y si el marco político no es el adecuado, una economía de mercado no puede funcionar bien. Y la crisis de los partidos ha sido quizá el síntoma más dramático de esa crisis institucional. Miren lo que están convertidos nuestros partidos, ¿no es cierto? Y el otro problema era que si eso terminaba repercutiendo en la economía y se desaceleraba ese proceso de prosperidad y de digamos, progreso que llevaba el Perú, podía empezar a cuestionarse el modelo que había gozado de un enorme consenso a lo largo de muchos años. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Cuando te referiste a lo que pasó el otro día con el primer ministro Pedro Cateriano, que pedía el voto de confianza para poder seguir en el cargo al que lo había nombrado el presidente, estamos hablando exactamente de eso. Un tipo de discurso que unos años antes habría recibido el aplauso más o menos general, Daniel, probablemente con algunos sectores muy marginales opuestos a él, pero en general habría gozado de un amplio consenso. Hoy día ya es cuestionado por partidos importantes que forman parte de la vida pública nacional, por medios de comunicación significativos, por personalidades que están en el centro, no en los márgenes de la vida política. Eso significa que se ha roto un consenso básico sobre el modelo peruano. Entonces el desafío en adelante es tremendamente complicado. Hay un desafío político, pero hay también el desafío de volver a construir el consenso en favor de la economía de mercado. Yo no soy alguien que se dé por derrotado fácilmente. Tengo, como decías, una visión internacional. He visto países en muchísimo peor situación salir adelante.
De modo que no es un mensaje de derrota el que quiero transmitir, pero sí es un mensaje realista. Hay un grave problema institucional, hay un sistema de partidos profundamente quebrado y se ha roto el consenso con respecto al modelo económico. Todas estas cosas requieren visión, liderazgo, coraje, que las fuerzas que representan el liberalismo actúen muchísimo más unidas de lo que han estado hasta ahora, y que, por ejemplo, como lo haces tú en este espacio, se vuelva a dar una vez más una gran batalla cultural, una gran batalla de ideas. Sí, justamente la última pregunta que te quiero hacer es respecto a tu experiencia personal de hace 30 años con el movimiento Libertad y con, digamos, la alianza que hubo entre cierto sector intelectual, ¿no?, que no era muy numeroso en esa época, liberal, y que lideraba tu padre, ¿no?, y los empresarios, y la élite empresarial, cuando le cayeron encima a la banca. ¿No? Cuando le cayeron encima a la banca, Alan García intentó estatizar la banca de los seguros y hubo una resistencia política liderada por tu padre, donde surge, digamos, esta predominancia de las ideas sobre liberales, digamos, sobre las populistas que habían arruinado, o las socialistas que habían arruinado al país en las décadas previas, ¿no? Y mi interpretación es que esas son las ideas que tomaron, digamos, después de los sucesivos gobiernos, incluido el de Alan García en un segundo gobierno, ¿no? Pero ¿qué ha pasado desde tu punto de vista, ya para cerrar, con la élite empresarial peruana, que se ha mantenido como indiferente a la política? No se han constituido instituciones intermedias como fue el movimiento Libertad, que fue un movimiento político, pero también se institucionalizó, y bueno, con el golpe de Fujimori se diluyó. Pero ¿por qué consideras tú que la élite empresarial no es consciente de la necesidad digamos, de intervenir indirectamente y sostenidamente en la política, como sí sucede en Chile, por ejemplo, o incluso de alguna manera en España, ¿no? Creo que, había una vieja frase malvada y perversa del premio Nobel mexicano Octavio Paz, que decía: la derecha no tiene ideas, solo intereses. En cierta forma hubo algo de eso en las últimas décadas en el Perú. Hay una tradición en esto, Daniel. Nuestra clase empresarial tenía intereses, y qué bien que los tuviera, perfectamente legítimos. Todos tenemos intereses, y una sociedad que quiera abolir los intereses no solamente no lo conseguirá, sino que será una sociedad que se condenará a la más absoluta miseria. Así que ese no es el problema. El problema es que además de intereses hay que tener ideas, y sobre todo tener una visión muy clara de la importancia que tienen las ideas. Es decir, si no hay ideas que influyan en la sociedad, que le den a la sociedad una cierta orientación cultural, un derrotero, unos objetivos, va a ser muy difícil que esa sociedad construya sus instituciones y que sus gobiernos gobiernen en esa dirección. Y al final, ¿quiénes se van a ver perjudicados? Todos, pero desde luego también los empresarios. Parecía mucho más fácil como empresario en el Perú sentarse a recibir dádivas, hacer mercantilismo, resolver las cosas, digamos, en un contubernio directo entre intereses y Estado, pero al final eso demostró que tenía pies de barro. Al final eso demostró que no era capaz de levantar un país y llevarlo a la prosperidad. Clarísimamente ha sido mucho mejor para el Perú en las décadas en que duró el modelo peruano, que por cierto un modelo al que le faltaba muchísimo en términos de profundidad, pero que era un modelo mejor del que habíamos tenido antes. ¿Qué cosa demostró? Que para el conjunto de la sociedad y también para los empresarios era infinitamente mejor que el sistema mercantilista del pasado. Qué lástima que no hayan muchos de nuestros empresarios aprendido esa lección y por tanto tomado la decisión de dar también una batalla en el campo cultural y en el campo de las ideas, porque al final lo único que les va a garantizar un escenario en el que no hay un retroceso permanente o recurrente, cíclico al populismo, es precisamente eso, ganar la batalla de las ideas generación tras generación. Dicho sea de paso, déjame añadir, en este caso sí en defensa de los empresarios, a quienes hay que criticar cuando hay que criticarlos, pero también defender cuando hay que defenderlos, que ha sido muy lamentable ver en la gestión que han hecho las autoridades peruanas del COVID, del coronavirus, la ausencia del factor empresa privada, una desconfianza enorme
desde las autoridades, y hay que decirlo también desde algunos medios de comunicación, desde algunos partidos políticos, desde muchos voceros importantes de la sociedad civil, hacia el rol que hubieran podido jugar si hubieran sido convocados y si se les hubiera permitido jugar ese rol los empresarios privados. Los países donde la empresa privada se ha involucrado han manejado, gestionado muchísimo mejor todo esto. Desde luego los países asiáticos, ya lo sabemos, pero también hay casos vecinos del Perú donde esto se ha comprobado, y ha sido muy lamentable que haya habido esta tremenda desconfianza en el Perú en los meses pasados con respecto al rol que podía jugar el empresario peruano para ayudar a levantar el país frente a esta tremenda adversidad. Sin lugar a dudas, ¿no? El deterioro del aparato estatal generó pues un Estado ineficiente, eso se advirtió desde un comienzo, que necesitaba del apoyo del sector privado. El deterioro institucional es la desconfianza sistemática, si se puede decir, en el sector privado entre los funcionarios públicos de alto nivel, incluido el Ministerio de Economía, ¿no? Yo creo que es una observación clarísima, se está corrigiendo, pero bueno, el Perú, como tú sabes, sigue un problema muy grave, y es fundamental la unión de esfuerzos entre privados y públicos para salir de la pandemia, y sobre todo para ir ya reconstruyendo el país que ha sufrido muchísimo. Es uno de los países que ha sufrido más en el mundo sobre esta. ¿Algún mensaje final para nuestros jóvenes que nos escuchan y que nos ven? ¿Cómo no? Bueno, antes que nada, evidentemente eso, Daniel, mi profunda solidaridad con quienes están padeciendo esta atroz pandemia. Todos los que estamos fuera del Perú tenemos por el Perú, evidentemente en estos momentos, un sentimiento de profunda identificación y solidaridad. Así que quería recalcar sobre todo eso, ¿no? Lo otro, ya más ampliamente, Daniel, yo animo a los jóvenes a dar la gran batalla de la libertad. Los países que prosperan en el mundo, los países que lo hacen mejor, son aquellos que están gobernados por el principio de la libertad en todos los campos, el político, el económico, el cultural, en todos los campos. El Perú está perfectamente en condiciones de convertirse en uno de los países líderes del mundo emergente, siempre y cuando haga del principio de la libertad el principio rector de sus instituciones. ¿Y qué más, pueden hacer los jóvenes por su país que eso? Es decir, contribuir a que su país prospere gracias a las ideas que han hecho de otros países, los países líderes del mundo. No se me ocurre como joven un reto más apasionante, más ilusionante que ese: abrazar la causa de la libertad, cueste lo que cueste, enfrentando todas las adversidades que haya que enfrentar hasta que esas ideas puedan campear a lo ancho del Perú y darle al Perú en su bicentenario la oportunidad de convertirse por fin y para siempre en un país de primer mundo. Muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un gustazo tenerte entre nosotros. Ha sido muy interesante, aleccionador. Y nada, seguiremos todos en la batalla, acá en el Perú y en el mundo. Cómo no. Gracias a ti, Daniel. Hasta pronto. Nos vemos.